Ingresamos ahora al estudio de otra de las fuentes, que es la costumbre. Ustedes recuerdan que cuando hablábamos de la evolución de la ciencia jurídica, del derecho, bueno, en particular del derecho civil, hacíamos referencia a que la primera forma de vincularse entre las distintas comunidades primitivas era la fuerza de la costumbre, la fuerza de los hábitos, de los usos sociales que vinculaban esas partes entre sí. Sin embargo, esa noción original luego se va puliendo para el derecho, se va haciendo mucho más formal como medio de expresión, va formando una categoría jurídica propia, y entonces hay que ver la costumbre desde el punto de vista jurídico, ¿no? Porque eso nos va a servir para diferenciar, por ejemplo, qué es un uso social, qué es un hábito social, o una conducta social, y cuándo esa conducta, digamos, tiene su efecto en una consecuencia jurídica y por lo tanto el derecho la toma como generadora de determinadas consecuencias jurídicas. Si uno va a la definición de costumbre, uno advierte que es la reiteración uniforme y continuada de una conducta social con el convencimiento de que responde a una necesidad jurídica. Hablábamos de un poco de la diferencia entre lo que es el uso social y la costumbre desde el punto de vista jurídico. Bueno, ustedes van a ver en los libros de texto que se hace referencia a el saludo como uso o hábito social. Bueno, cuando se ingresa a un lugar, cuando se ingresa a un transporte público en determinadas circunstancias, cuando nos cruzamos con alguna persona, bueno, lo habitual es el saludo. Si alguien incumple con ese saludo, con ese rito, bueno, a lo sumo obtendrá una declaración de ser una persona poco respetuosa de esos hábitos o de esos usos sociales, pero no trae ninguna consecuencia jurídica. En cambio, cuando la ley de alguna manera o el ordenamiento jurídico le otorga determinados efectos a un comportamiento social, bueno, ya deja de ser un uso social y precisamente produce efectos para la adquisición o la pérdida de los derechos. Entonces ya se convierte no en un uso social, sino en una costumbre jurídica. Tiene este concepto jurídico, tiene un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo es esa reiteración continuada y uniforme de una conducta social de determinadas características. Como siempre decimos, el objetivo es algo que está fuera de la voluntad, fuera del raciocinio individual o del sujeto, y tiene que ver más con un comportamiento externo, ¿no? Y con la apreciación de ese contenido externo que hace un sujeto o el resto de los sujetos. Lo único que se tiene en ese caso es la reiteración de ese comportamiento, sin intentar comprender por qué se da ese comportamiento o cuál es la finalidad buscada con ese comportamiento. En ese caso, los distintos ordenamientos, ¿no? las distintas organizaciones jurídicas, desde los primitivos hasta la actualidad, recurren a una diferenciación. Algunas establecen que esa reiteración de la conducta debe darse durante un tiempo determinado, que la misma
la misma ley o el mismo ordenamiento jurídico a veces establece, es decir, se dice, bueno, para que pueda ser entendida como costumbre jurídica y producir efectos jurídicos, esa reiteración del uso social debe darse, por ejemplo, por 5 años, por 10, por 15, es decir, en determinados ordenamientos jurídicos se establece una regla de tiempo que debe ser cumplida para que el ordenamiento la acepte como costumbre que derive en efectos jurídicos. En nuestro caso, después vamos a hacer la reseña histórica de la evolución en el derecho positivo, pero en nuestro caso nunca se exigió esa circunstancia, es decir, no es necesario que esa reiteración del hábito social ocurra durante un tiempo establecido, sino que sí se entiende que, bueno, tiene que darse sobre un transcurso de tiempo medianamente considerable, o sea, no puede tomarse como costumbre algún hábito que a veces la sociedad tiene en un tiempo muy corto y por una circunstancia externa muy particular, ¿no? A ver si pudiésemos compararlo el día de hoy, más allá de la imposición legal del uso de barbijos por el COVID-19, imaginemos que no existe esa regulación y por lo tanto, hubiese tomado el hábito sin que lo imponga la ley de usar ese barbijo. Bueno, quizás eso no pueda tomarse por costumbre porque está referida para una situación particular y por un lapso de tiempo, ¿no? Que más allá de lo que dure veremos que puede ser holgado o no holgado, pero que responde a una situación particular. Por lo tanto, no puede ser tomado que en cualquier circunstancia el hábito de la sociedad argentina es pero lo cierto es que en nuestro país nunca se exigió una duración de tiempo determinada en la legislación positiva. Ese es el elemento objetivo, tiene que haber esa conducta, tiene que ser reiterada, tiene que ser uniforme y por un lapso considerable. El elemento subjetivo, decíamos en cambio, es, bueno, que el individuo entienda, estamos hablando de una presunción que hace el ordenamiento jurídico, digamos, como que nosotros estamos pensando que esa conducta la realizamos porque responde a una necesidad jurídica, es decir, que realizamos, estamos hablando desde la teoría, no es que cada uno piense que esa conducta social, bueno, cuando la hace responde a una necesidad jurídica, no es sino que muchas veces estos comportamientos se dan de un modo automático. Lo único es que, bueno, como sociedad entendemos que esa habitualidad en la conducta responde a una necesidad social que luego va a ser generalmente aceptada por la ley. Y acá viene el punto, dentro de la clasificación de costumbre, ustedes van a ver que se hace una división en lo que es la costumbre secundum legem en latín, es decir, la costumbre según la ley, la costumbre prater legem según el silencio, o sea, en el silencio, en caso de silencio de la ley, y la costumbre contra legem, que es, digamos, aquella costumbre o hábito que va directamente en contra de lo previsto por la legislación. Para que ustedes entiendan la evolución histórica en nuestro derecho positivo, el artículo 17 del Código de Vélez-Sarsfield en su redacción original solamente contemplaba como fuente del derecho la costumbre según la ley, es decir, solo podía tomarse como generadora de derechos o productora de la pérdida de derechos aquella costumbre que era aceptada expresamente por la ley, es decir, un uso social para ser tomado como costumbre jurídica solo
lo era en el caso de que el mismo texto legal previese ese uso social y lo aceptase como costumbre. Cuando se produce la reforma del decreto ley 17711, ese artículo 17 es modificado y se incorpora, digamos, la costumbre Praterlegen. ¿Cuál es esta costumbre? Bueno, en caso de silencio de la ley, pero digamos la ley no dice nada, pero el hábito social se reproduce y digamos ocurre en la realidad, y por lo tanto el ordenamiento jurídico finalmente lo acepta, ¿no? De algún modo, no lo prohíbe, y por lo tanto cuando la ley no dice nada, bueno, y digamos, ese comportamiento va a poder generar en algunos casos determinados efectos jurídicos. Y él decía que el decreto ley 17711 y en su incorporación del texto del artículo 17 acepta también ese tipo de costumbre, es decir, no contraría el orden jurídico. La ley no dice nada expresamente, pero bueno, finalmente se puede aceptar como generadora de derechos en algunos casos en particular. Ahora, otra de las clasificaciones, esta redacción que tiene el artículo 17 en el decreto ley 17711, bueno, también es continuada por nuestro código civil actual, que la toma también como fuente generadora de derechos, tanto sea la costumbre según la ley o la que se produce en caso de silencio de la ley. Ahora, un tercer supuesto, que es la costumbre que acaece en contra de la ley, no va a ser aceptado nunca por nuestro derecho, es decir, no lo aceptó Vélez, no lo aceptó la reforma del 68, no lo acepta nuestra redacción original, actual, del Código Civil, y por lo tanto no tiene validez jurídica una costumbre que contraría directamente o choca con la previsión legal. Bueno, es una solución por política legislativa que se ha aceptado. En realidad juega ahí la figura del desuetudo legal, es decir, cuando en realidad la fuerza de los hechos hace que la sociedad ha tomado una forma de expresarse totalmente diferente o contraria a la prevista por la ley, pero según nuestro ordenamiento civil no puede ser aceptada. Otros ordenamientos, en el derecho comparado se advierte que en determinados ordenamientos, y muchos autores entienden que también precisamente tiene que ser aceptada la costumbre contra legem para hacer operativo esta suerte de desuetudo y proceder a la derogación de leyes vigentes cuando la sociedad está demostrando que su voluntad a través de la exteriorización de estos hábitos es exactamente contraria. Es importante también detenerse a analizar si en realidad la costumbre para generar derechos o para perderlos en su caso tiene que ser demostrada. O sea, imaginemos en un juicio donde alguien alega la fuerza de ciertos hábitos o de cierta costumbre para ser generadora de un derecho de esa persona, si tiene que probarlo o no tiene que probarlo en el juicio. Piensen ustedes en aquellos lugares donde la costumbre juega muy fuerte como fuente del derecho, mucho más que la ley. Piensen en lugares no urbanos necesariamente, imaginemos en nuestra provincia, en la provincia de Buenos Aires, donde
el arreglo entre partes se da muchas veces a través de formas que no son las previstas por la ley, que responden a hábitos de la comunidad, que se vincula a través de esos hábitos, de esos usos sociales, ¿no? Piensen en materia comercial, donde la habitualidad o las características de la forma de vincularse también tiene una característica particular, ¿no? Yo hacía esta diferencia entre lo urbano y lo no urbano, porque en aquellos lugares donde la sociedad o la comunidad tiene un desarrollo mucho menos tecnológico, bueno, las costumbres juegan de otra manera. Imaginemos que se produce un conflicto donde una parte quiere hacer valer una obligación que fue pactada en base a una costumbre del lugar, y eso se plantea ante un juez. Bueno, lo que se discute es si al no ser algo que por ahí el juez tenga un conocimiento, como puede ser el texto de una ley, bueno, tiene que ser acreditado o no acreditado. En esto la doctrina, los científicos del derecho aparecen a veces divididos. Muchos autores entienden que en realidad, en principio, como la costumbre según la ley, o en caso de silencio de la ley, es una costumbre legal, y por ser costumbre legal se presume conocida por los jueces. Si se presume conocida por los jueces, como la ley, no tiene por qué ser probada, pero dicen que tienen que muchas veces hay que remitirse a la circunstancia de hecho, y por lo tanto atender a las características particulares del conflicto. Imaginemos que ese hábito se da en una comunidad muy pequeña que está lejos de los centros urbanos de población. Imaginemos que está lejos del juzgado donde tiene que resolverse la cuestión, y bueno, en ese caso se entiende que el juez puede exigirle a la parte que quiera hacer valer esa costumbre para generar un derecho propio, que pruebe en el expediente judicial que eso es lo que ocurre en esa comunidad de un modo habitual o común, y que por lo tanto sea la parte que alega la existencia de la costumbre quien deba probarlo. Pero digamos, esta cuestión aparece como dividida. Más allá de eso, en nuestro país, como decíamos originalmente al principio de la clase, la ley es el medio de expresión más fuerte cuantitativamente, pero la costumbre en determinadas circunstancias también se convierte como un medio de expresión importante, como una fuente importante del derecho, sobre todo en lo que hace al cumplimiento de las obligaciones y de los contratos en determinadas circunstancias, cómo se obligan las partes, cómo es la forma de vincularse contractualmente en la comunidad. Muchas veces juega como una fuente importante del derecho.